Buenas tardes, queridos hermanos. En la mañana estaba contento de que fuéramos pocos. Dije, bueno, van a haber poquita gente para escuchar el mensaje de este día, ¿verdad? Pero también porque eso puede motivarnos a los que estamos así poquitos en la mañana a seguir discipulando, a seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios para llenar esta iglesia, ¿no? Que en algún tiempo estuvo floreciente. Y por fe creemos que el Señor la va a llenar. Dice, me voy a pegar a 3 promesas, dice Hebreos 4:13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no haya de ser manifestada. También Mateo capítulo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. E Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor hable a través de mí, hermanos. No pretendo yo ser un predicador, pero soy un obrero al servicio del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia, oh Dios. Gracias por las alabanzas que preparan nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz. En esta mañana te pido que tú seas el que abras el entendimiento de mis hermanos para que ellos puedan escuchar tu voz a través de los versículos o de los pasajes que se lean en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La importancia de la mano en el discipulado. Y quiero dirigir la atención en estos momentos a la segunda parte del editorial, que dice, debemos poner la mira en nada menos que la transformación de los creyentes inmaduros que tengan el potencial de ser líderes de la iglesia, si es que queremos compartir la visión de aquel que declaró, edificaré mi iglesia. De hecho, la clave que asegura la continuidad de la iglesia, de su edificio viviente, es el levantamiento de líderes espirituales de generación en generación. Debemos adoptar su método, que era el discipulado personal. ¿Cómo podemos pretender ver que se levanten líderes contando únicamente con clases bíblicas y ministerio de púlpito? Si alguien tuvo visión para el crecimiento de la iglesia, ese fue el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por ella. Si el mismo Hijo de Dios encontró necesario concentrarse en unos pocos hombres fieles, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros. Hermanos queridos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que alumbra, como dice su palabra, un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver 5 formas de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a explicar de una manera sencilla los beneficios que podemos extraer de la ilustración de la mano. Primero, la palabra de Dios debemos oírla. A través de este medio
vamos a recordar en nuestra mente solo el 5%. Ustedes al salir hoy en esta mañana recordarán solo el 5% de lo que se dijo en esta tarde. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es cierto que la fe viene por el oír, pero el mero oír no causa la fe. La prueba es que los judíos habían oído la palabra de Dios suficientemente una y otra vez, pero la mayoría de ellos eran y habían sido desobedientes. ¿Seremos algunos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, como estos judíos, que oímos mensaje tras mensaje, pero esto no causa gran impacto en nuestra fe y mucho menos en nuestras vidas? Todos sabemos por experiencia propia que para venir a los pies de Jesús debemos oír antes su palabra. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Eres tibio en tu relación con Cristo? Espera disciplina, pero puedes evitarla mediante la confesión, la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Los placeres temporales de este mundo a menudo nos vuelven indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos satisfacción eterna. Si descubres que eres indiferente a la iglesia, que te quedas viendo el fútbol, que eres indiferente a Dios o a su palabra, es que has empezado a sacar a Dios de tu vida. Debes mantener abierta la puerta de tu corazón y así lo oirás cada vez que te llame. ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? Queridos hermanos, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas como cristianos. Él desea que nuestra vida cristiana sea de excelencia. Un día vamos a estar con Él y su sueño es ver al creyente realizado como un verdadero hijo de Dios, que esté listo para toda buena obra. Por tanto, nos dejó la Biblia, que es la palabra de Dios escrita para nuestra formación. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Es un medio de gracia por el cual somos edificados, forjando nuestro carácter por medio del Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, como lo dice en Efesios 4:13. Hoy día, a raíz de los acontecimientos violentos que están sacudiendo nuestras colonias, nuestro estado y nuestro país, es necesario recurrir a la palabra de Dios, donde podemos encontrar protección, seguridad. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Proverbio 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Existen muchas bendiciones y maldiciones de oír o no la palabra de Dios. Al pueblo de Israel se le encomendaba oír la voz de Dios que expresaba a través de sus mandamientos para que ellos pudieran recibir bendiciones.
de no oír los mandamientos de Jehová. Él sabía que los caminos de su pueblo se desviarían para ir en pos de dioses ajenos y por tanto recibirían la maldición. En el libro de Ageo capítulo 1 encontramos que vino palabra de Jehová a este profeta y le dijo: el pueblo de Israel que regresó del cautiverio anda diciendo que no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero, ¿cómo pueden vivir ustedes en casas de lujo cuando mi casa está en ruinas? El templo, queridos hermanos, era símbolo de la relación de Dios con Judá. Sin embargo, su templo todavía permanecía sin terminar. Debido a que el pueblo no puso a Dios como prioridad en sus vidas, sus posesiones materiales no les satisfacían porque las bendiciones del Señor fueron aplazadas. Sin embargo, Dios, que ama a su pueblo y tiene misericordia de él, dice: reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. La presencia de Dios estaría con ellos y sus bendiciones también. Dice la palabra de Dios que oyó Zorobabel, el gobernador de Judá, Josué el sumo sacerdote, y también lo oyó todo el resto del pueblo, oyó la voz de Jehová su Dios. Y en este pasaje, queridos hermanos, encontramos tres efectos que produce el oír la palabra de Dios. El primero de ellos es que el pueblo temió delante de Jehová. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí tememos estar delante de su presencia? El pueblo tuvo reverencia y respeto por la palabra de Dios y escuchó atentamente lo que le dijo. ¿Y cuántos no estamos hoy con el celular viéndolo, verdad? Padecemos lo que un predicador por aquí, no me acuerdo quién fue, dijo que padecíamos de celulitis. Como respuesta a que el pueblo escuchara la voz de Dios atentamente, Dios les dijo que su presencia iba a estar con ellos. En segundo lugar, Dios hizo que reaccionara el espíritu de cada uno de ellos, tanto de los dirigentes, de los líderes de esta iglesia, como del pueblo de Dios. Despertó su celo por las cosas espirituales. Motivó que cada uno de ellos reasumiera su compromiso con Dios de traer un alma nueva cada domingo. Reactivó también, en tercer lugar, su servicio. Dice el pasaje que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Venir y trabajar, hermanos, implica acción. Consideraron para quién era que ellos trabajaban. El pueblo comenzó la reconstrucción del templo 23 días después del mensaje de Ageo. Y en este pasaje encontramos que el oír la palabra de Dios produce resultados poderosos en la vida de los líderes y de su iglesia si están dispuestos a escucharla. En primer lugar, si hay reverencia y respeto por su palabra. En segundo lugar, Dios hace reaccionar tu espíritu. Porque dice en Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa como la que hay ahí afuera, en medio de la cual nosotros podemos resplandecer como luminares en el mundo. Sin embargo, queridos hermanos, preferimos andar como dálmatas, como un montón de manchas en nuestra vida. Preferimos no hacer nada en el servicio a nuestro Dios
por las cosas que otros hermanos dicen de nosotros. Preferimos andar murmurando y peleándonos de tal manera que nuestras vidas no están resplandeciendo como el Señor quiere. Por último, reactiva nuestro servicio a Dios. No importa cuál haya sido la causa de tu estancamiento, Dios está dispuesto a reactivar con su palabra tu amor, servicio y pasión por Él, y reavivar el fuego en tu vida que nunca se debió apagar. Hoy día hay muchas voces en este mundo hablándonos. Quieren confundirnos de nuestras obligaciones como cristianos. Sin embargo, el desafío es que solo escuches la sublime voz de Dios. Él tiene algo que decirte, lo cual no solo cambiará y despertará tu vida, sino también reactivará tu servicio por Él para causar gran impacto en una sociedad y en un mundo que te necesita. Ese fue el meñique. Ahora seguimos con el anular. La palabra de Dios debemos leerla. A través de este medio, el oír, con solo oír retenemos el 5%. Al leer su palabra, tú vas a recordar el 10%, ahí vas avanzando. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el varón que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El leer su palabra nos da una vista general de la palabra de Dios. Hay varios planes o sistemas que nos ayudan a leer la Biblia día con día. Corrie ten Boom, no sé si lo pronuncié bien, célebre holandesa por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi, su familia fue arrestada y enviada al campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania. Fue liberada al final de la guerra, fundó centros de rehabilitación y regresó a Alemania 2 años después de su liberación. Predicó en más de 60 países. Su predicación se basó en el evangelio cristiano, poniendo énfasis en el perdón, aunque ahí murió su hermana unos días antes de que ella fuera liberada. 1 año después escribe un libro donde relata que se le acercó uno de los guardias más crueles del campo de concentración, y aunque no sentía perdonarle, obedeció a la palabra de Dios y fue capaz de perdonarlo, estrechando su mano durante un largo rato. Relata que aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. ¿Por qué sale a colación este relato? Porque ella escribió una frase que dice: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Debemos leer la Biblia diariamente, porque es la manera que Dios nos habla. Nos dice lo que quiere que conozcamos y lo que quiere que hagamos. La Biblia es tan importante para nuestra vida espiritual como comer el alimento es importante para nuestra vida física. No podemos, queridos hermanos, vivir la vida cristiana sin leer la palabra de Dios. Deuteronomio 31, Moisés manda al pueblo de Israel que cada 7 años se congregara en el lugar donde Dios iba a escoger y que les iban a leer la ley delante de todo Israel.
Dijo: harás congregar el pueblo, varones, mujeres y niños y los extranjeros, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Josué, el que siguió, el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, en el capítulo 1, versículo 8, Josué llevó a cabo lo que le indicó Moisés y dividió al pueblo de Israel en dos partes. Una parte estaba en el monte Ebal y la otra en el monte Gerizim. Y leyó Josué todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, sin faltar ninguna. Durante un tiempo se perdió la costumbre de leer la ley de Jehová, pero en el periodo del rey Josías, el sacerdote Hilcías encontró el libro y se lo dio al escriba Safán, quien lo leyó, y no conforme con esto, se lo leyó al rey Josías, quien al oír su lectura, su corazón, dice la palabra de Dios, se enterneció y se humilló, rasgó sus vestidos y lloró en la presencia de Dios. Y esto le valió que durante su reinado no viniera el mal que había sido profetizado en contra del pueblo de Israel por haberse alejado de Dios. El rey de nueva cuenta reunió a los líderes y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto. Llevó a cabo varias reformas, quitando la idolatría de Israel y celebrando la Pascua después de muchos años. De él la Biblia dice que se convirtió a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Quién de nosotros podrá decir la Biblia lo mismo? En el libro de Nehemías, el escriba Esdras leyó el libro de la ley de Moisés desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántos de nosotros podemos aguantar eso hoy? 20 minutos y estamos somnolientos. Por último, en Jeremías capítulo 36, Jehová le ordena a Jeremías escribir un rollo con todas las palabras que Jehová le había hablado. Palabras duras contra su pueblo, contra Judá y contra las naciones. Quizá decía: oiga la casa de Judá y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El rollo fue leído en la casa de Jehová, habiéndose proclamado ayuno y acudido todo el pueblo. Después fue leído al rey Joacim. Sin embargo, este rey lo rasgó con un cortaplumas y lo echó en el fuego. Dice Jeremías 36:24, y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Por eso Dios profetiza la conquista de este pueblo por parte de los babilonios y destituye a este rey y a su descendencia del trono de Judá. El rey quemó el rollo, pero no pudo destruir la palabra de Dios. Hoy la gente puede rechazar su palabra, pero no puede destruirla. Esta permanecerá para siempre. Dice el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¡Qué contraste de personas! Eres tú como Josué, Josías y Esdras, que leyeron la ley y la obedecieron y lloraron al escuchar la palabra de Dios, o eres como el rey Joacim, que rechazas la lectura de la palabra de Dios. Una vez un gran predicador llamado Moody quería tener más fe.
Él oró mucho a Dios pidiéndole que le diera una fe grande, pero no parecía tener más fe. Luego un día leyó el versículo de la Biblia que decía: así que la fe es por el oír. El hermano Moody y entendió la verdad, entendiendo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Él empezó a leer y a estudiar la palabra de Dios, y al hacerlo creyó en lo que leía y su fe creció más y más. Querido hermano, ¿te gustaría tener hoy esta gran fe? Leamos la palabra de Dios, cree en lo que ella dice y obedécela. En tercer lugar, el del medio, el medio. La palabra de Dios debemos estudiarla. A través de este medio recordamos el 25%, vamos subiendo. Oírla, 5%. Leerla, 10%. Estudiarla, 25%. El estudio de la Biblia nos conduce a descubrimientos personales de la vida de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, querido hermano, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ser diligente significa hacer todo tu esfuerzo, ejercitarte, poner tu mayor esmero. ¿En qué debemos ser diligentes? En presentarnos a Dios como obreros aprobados. Para cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, desearíamos escucharle que nos dijera: bien hecho, mi buen y fiel alumno, has aprendido de mí, has manejado correctamente mi palabra y la has enseñado fielmente. Deseamos la aprobación de Dios, no solo por cómo hemos vivido nuestra vida, sino también por cómo hemos estudiado su palabra. Estudiar la Biblia es un trabajo duro, pero trae su recompensa. El famoso predicador Spurgeon dijo que hay preciosas joyas que necesitan ser descubiertas, pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra, y quien desea ser rico en estos tesoros debe escudriñar la Biblia. Debes penetrar en sus profundidades. Seamos de aquellos que se esfuerzan en la palabra y en la doctrina. El obrero que usa bien la palabra de verdad sabe diferenciarla, sabe entenderla correctamente, así como el estudiante de medicina diseca el cuerpo humano con mucho cuidado para aprender de él. De esta misma manera, el estudiante de la Biblia deberá separar con cuidado las verdades de la Biblia para entenderla y aprenderlas. Entre tanto, no debemos solapar al pecado que hay en nuestras vidas y en nuestras familias. No debemos darle entrada a nuestros hogares. Debemos reprender con la Biblia en la mano. Esta debe ser nuestra tarea. Cuarto lugar, ya vamos a acabar. La palabra de Dios debemos memorizarla al índice. Queridos hermanos, escuchen con atención. Si tú memorizas la palabra de Dios, vas a recordar el 100% de lo que memorizas y usas con frecuencia. Cuando operamos una cesárea, que es la operación que mi papá me enseñó a hacer y la hago con más frecuencia, pues no se me olvida, ya sé el paso que viene. Desde que incides la piel, ya sé lo que viene, la grasa, el tejido celular, la aponeurosis, los músculos, llegas a la cavidad, abres el útero, sacas al bebé, cierras el útero y así hasta que sales otra vez a la piel. Tantas veces la repetimos que no la sabemos al 100%.
Y aún así a veces se nos olvida una gasa, una pinza, una tijera. Perdónenos. No hay otra práctica en la vida cristiana más gratificante que la memorización de la Escritura. No hay otra disciplina más útil y más valiosa que esta. No hay otro ejercicio que pague más dividendos espirituales. Tu vida de oración se verá fortalecida. Tu testimonio será más real y efectivo. Tus consejos tendrán mucha demanda. Tus actitudes y perspectivas comenzarán a cambiar. Tu confianza y seguridad aumentarán. Tu fe será solidificada y tus preocupaciones disminuirán. La palabra de Dios está llena de exhortaciones para implantar su verdad en nosotros. David escribe que un joven puede guardar puro su camino atesorando la palabra de Dios en su corazón. Salomón se refiere a esto en Proverbios 4:4 y él dice: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. La palabra retener significa que tú agarres la palabra del Señor, que la entiendas, que la captures en tu memoria. La memorización nos va a dar una comprensión firme de la palabra de Dios. ¿Por qué memorizar la palabra de Dios? En primer lugar, porque Dios nos ordena hacerlo. Dice Deuteronomio 30, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y en Deuteronomio 11, por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, etc. ¿Ustedes creen que si hubiera padres con esta calidad, sucedería lo que pasó en el norte del país, donde adolescentes mataron a otro menor? La palabra de Dios evita que tengamos pensamientos impuros. Dice Filipenses 4:8, pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. La memorización de las Escrituras es un arma para la batalla espiritual. Cristo nos dio ejemplo de ello cuando fue tentado en el desierto después de haber ayunado 40 días, respondiendo de memoria a cada una de las tentaciones con la palabra de Dios, diciendo: escrito está. La palabra de Dios mejora nuestra conversación diaria. Al memorizarla, lo que hablamos, lo que tú vas a hablar, va a reflejar, querido hermano, lo que has guardado en tu corazón. Porque dice Mateo capítulo 12, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en quinto lugar, por último, nos invita la palabra de Dios a meditarla. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. La meditación es representada por el pulgar, el cual toca a los demás dedos, y esto quiere decir que se relaciona con cada una de las formas de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, como son el oírla, el leerla, el estudiarla y el meditarla. Dios habla a través del pensamiento. En medio de nuestra meditación en la palabra de Dios, vamos a encontrar respuestas, revelaciones de cómo es la naturaleza de Dios, cómo opera el Señor y qué quiere Dios para tu vida. Josué 1:8 viene a nuestra mente.
y ustedes se van a acordar porque lo han oído mucho en estas predicaciones de los últimos semanas, que las cuales he oído, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo capítulo 1, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nos dice lo mismo que en Josué, meditar de día y de noche. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicarla a nuestro diario vivir. Mientras más conozcas el punto de vista de la palabra de Dios, más recursos tendrás para tomar tus decisiones diarias. El Salmo 4:4 dice: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. La meditación debemos hacerla a solas, en silencio, en quietud, en tranquilidad, en paz, tomándonos un tiempo especial para estar con nuestro Señor, meditando nuestro corazón desde lo más profundo de nuestro ser, siendo sinceros, no engañándonos a nosotros mismos, no criticando, no mirando la paja en el ojo de mi hermano. La meditación limpia el corazón, saca a la luz lo que en nuestra vida no encaja con su palabra, despierta un anhelo en nosotros y deseo de buscar a Dios, ensancha nuestra visión de Él, agudiza nuestro discernimiento y es la base que dirige nuestros pasos. Y ustedes dirán: ya acabamos, por fin, se acabó, 5 dedos. Pero la aplicación de la palabra de Dios. Por último, y no menos importante, es la parte que se encuentra en la palma de la mano, donde se localizan los tendones que le dan el movimiento a cada dedo de la mano. Ahí encontramos la aplicación de su palabra en nuestra vida. Mateo 7:21, Jesús nos enseña que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, Jesús está más interesado en tu andar que en tu hablar. Él quiere que hagas lo correcto en tu vida, no solo que te expreses de una manera correcta. Lo que tú haces no puede separarse de lo que tú crees. Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación con Él. En el día del juicio, solo tu relación con Cristo, tu aceptación de Él como Señor y Salvador y tu obediencia a Él será lo único que será tomado en cuenta. En Santiago 1:22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios nos dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de tu tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene la palabra de Dios en tu conducta y en tus actitudes. No puedes engañarte y llamarte buen cristiano cuando descuidas y no aplicas las enseñanzas de la Biblia. El que oye la palabra, pero no hace lo que la palabra manda, se engaña a sí mismo. Se engaña porque no descubre
que realmente no tiene la palabra implantada. Una manera de saber si la palabra está verdaderamente implantada en vosotros, en nosotros, en mí, es que le obedecemos en todo lo que Él manda. Voy a acabar con lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.